sacó también, entiendo, a alguien de estas cosas de la operación Huracán. Digo. O sea, lo que hay ahí es que se juega otra cosa. Me quedó súper claro, Mauricio, que tenemos que abordar ese tema, que vamos a tener que hacer un conversatorio de eso. Ya me quedó claro. Entonces. Ahora vamos a partir con el de ahora porque ya son más de las 7 y además estamos a través de Facebook Live, ya partimos con la transmisión en vivo también a través de Facebook. Voy a aprovechar de saludar a toda la gente que nos acompaña hoy día. Mi nombre es Guara Ortiz, yo voy a estar a cargo de moderar esta actividad hoy día, al igual que las actividades anteriores. Recordarles que este tipo de ciclo conversatorio se están organizando a través de Fuerza Común O'Higgins. Somos, y lo hemos dicho en todas las oportunidades, un movimiento nuevo que está justamente tratando de generar debate, discusión y de poder también motivar a las personas a sumarse a este movimiento Fuerza Común para poder ser parte del plebiscito con voz y voto, y para eso necesitamos que ojalá la gente que hoy día se está sumando también vea la posibilidad de inscribirse en nuestro partido, o este partido en formación que estamos creando con mucha gente que tiene la ilusión de un Chile mejor, más justo, de un Chile más igualitario. Vamos a dar la bienvenida también a Juan Felipe, que nos acompaña hoy día y que va a ser la persona que va a dialogar con nosotros. No quiero decir exponer, porque la verdad es que la tónica de esta actividad es más que nada generar un diálogo y un debate. Edu, si puedes ir silenciándolo, porfa, los audios, y a la gente que se va sumando pedirle que vaya silenciando. ¿Lo va a hacer la Karen? ¿O Karen me da ahí el micrófono, por favor? Ay, mi ya, amor, por favor. Ahora sí. Mauricio está haciendo declaraciones de amor, lo vamos a silenciar también para no escuchar sus declaraciones de amor. Mírame los ojos y va a ser igual. Vamos a darle entonces la bienvenida a Juan Felipe López. Él es licenciado en Historia, además tiene una vasta experiencia. Bueno, Edu, en un ratito mostramos voy al tema de las redes sociales y del Zoom. Bueno, Juan Felipe, como les mencionaba, es licenciado en Historia, investigador y experto en innovación y gestión pública. Además es director ejecutivo de UNIT y es director de Espacio Público y tiene una vasta trayectoria también, fue partícipe de algunos de los trabajos que tenían relación con modernización del Estado, que es parte de lo que nos va a ir comentando. Vamos a explicarle a quienes se están sumando por primera vez. Nosotros tenemos una modalidad donde Juan Felipe inicia la presentación muy brevemente, después abrimos el espacio al diálogo a través del chat que está acá en Zoom o también a través de las preguntas en Facebook Live. Asimismo, también les vamos a dar la posibilidad de que ustedes a través de la palabra puedan hacer algunas consultas o comentarios no más allá de un minuto para poder alcanzar a participar todos. Ahora sí, Edu, si puedes mostrar por favor la lámina para aquellas personas que no se manejan bien con Zoom, les vamos a mostrar un poquito cómo, cuáles son las opciones que tienen. Ahí el Edu es el coordinador regional de Fuerza Común O'Higgins que nos está ayudando. Miren, para que puedan tener claridad, en la herramienta del Zoom, ustedes van a estar en su computador o su teléfono, tienen la opción de silenciar, que es esta parte de acá, el micrófono para que nosotros no escuchemos lo que están conversando en su casa, ¿ya? Somos copuchentos, pero no tanto. Entonces, para que no los escuchemos, los silencian ahí. Después, para parar el video, para que no se esté transmitiendo o nosotros no veamos lo que está pasando en su casa, ustedes también pueden pinchar ahí y aparece que nos está mostrando el video. Y lo otro importante es el chat. Si ustedes quieren ir haciendo consultas o comentarios, pueden ir haciéndolo en el chat. Nosotros en general leemos, al terminar la exposición, leemos algunas de las preguntas que están en el chat, ¿ya? Y las reacciones que están acá, que también las pueden ocupar, que son, por ejemplo, para aplaudir o para hacerle así como estoy de acuerdo, ok. Y también tenemos el levantar la manito. El levantar la manito, eso no salía, pero levantar la manito es para poder pedir la palabra y que puedan, ojalá, me parece, Edu, que está acá en participante, levantar la mano, ¿cierto? Antes está la mano. Ya, en participante está la manito para que ustedes puedan pedir la palabra, o de lo contrario nos hacen así una señal enfrente de la cámara y nosotros somos varios los que vamos a estar atentos para darles la palabra, ¿ya? Eso, y bueno, me gustaría también presentarles a Claudio Rodríguez, que también es parte de Fuerza Común O'Higgins,
para que les comente brevemente el rol que él tiene durante esta actividad. Va a ser el de poder comunicarse con ustedes y poder ver a aquellas personas que están interesadas en ser parte de Fuerza Común. Claudio, no sé si estás ahí para que puedas presentarte. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Algunos que no conozcamos y que están visitándonos por primera vez, seguramente yo les voy a tocar el hombro ahí mientras están escuchando para saludarlos y preguntarles sobre su posible o su deseo de participar con nosotros en nuestro movimiento. Así que buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, Claudio. Y Claudio va a estar comunicándose con ustedes. Y por último, recordarles las páginas en las que pueden ubicarnos. El Edu se salió, pero las páginas en las que pueden ubicarnos son justamente las redes sociales. Estamos en Facebook como Fuerza Común O'Higgins y en Instagram también. Hay un WhatsApp al que ustedes pueden enviar también consultas o si quieren afiliarse. En este caso, Claudio Rodríguez es quien administra ese WhatsApp. Ahí está el número. Al finalizar la presentación también lo vamos a volver a compartir. Y si ustedes quisieran información de Fuerza Común, lo pueden hacer en la página www.fuerzacomún.cl. Ahí van a encontrar más detalle y ojalá que se motiven y sean parte de este movimiento que, como les dije, busca un mejor país. Sin más que decir, le doy la palabra entonces a Juan Felipe López para que pueda iniciar su presentación y después podamos abrir el debate, Juan Felipe. Ok, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Gracias Eduardo, gracias Guara por la presentación. Yo en estos primeros 15-20 minutos voy a tratar de provocarlos un poco a partir de una experiencia que me tocó principalmente a mí en el sector público, y para que sepan un poco algo que tal vez no dijo Guara. Yo trabajé 7 años en una comuna, en una municipalidad en Santiago, en Peñalolén, fui ahí jefe de gabinete del alcalde, y después por 3 años me tocó estar en el gobierno central a cargo de la creación de una institución que hoy día existe todavía, pero que se formó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que es el Laboratorio de Gobierno, que es una institución que tiene por mandato promover la innovación en el Estado. Por lo tanto, voy a hablarles principalmente desde ahí. Y con aquí había como un flyer que estaba dando vuelta, y yo lo quise transformar en pregunta, porque si bien siempre se habla que el Estado está al servicio de las personas, ahí me tocó ver bien de cerca qué es lo que pasa como en la operación de las políticas y los servicios públicos y lo lejos que está el Estado de las personas, incluso en el nivel municipal. Entonces, lo que voy a hacer es contarles un poco, como provocarlos con algunas nociones, algunas reflexiones desde la innovación en el sector público, cuáles son como las dificultades que hay, cuáles son como algunos mitos que yo creo que existen respecto de lo importante que debiesen ser las personas en el quehacer público, pero por qué esas cosas de repente no pasan. Y finalmente les voy a contar un ejemplo de un proyecto en el cual me tocó participar, porque yo creo que puede dar buenas luces para que después conversemos y, como dice Guara, aquí podamos generar un debate, una conversación y poder reflexionar juntos a partir de eso. Entonces, lo primero es, aquí hay una imagen que me gusta como mostrarla, porque yo creo que en general, aquí para que nos situemos con la conversación, a cualquier persona que no trabaja en el sector público, si uno le dice, oye, descríbeme el sector público, yo creo que mucha gente que no tiene idea de lo que hace el sector público se imagina algo así. Gente súper bien coordinada, con uniforme, así como con sus sueldos, sus cosas, sus aparatos y todo, pero haciendo algo absolutamente que no agrega valor para las personas. Y yo creo que aquí hay un mote que se le ha puesto al Estado, de que en el general hay corrupción, la gente floja, no quiere trabajar, y yo quiero encargarme durante estos 20 minutos que tengo de al menos demostrarles que la experiencia que a mí me tocó ver es que esto es absolutamente equivocado, pero que sí hay algún problema que existe estructuralmente en el sector público, que por diversas razones uno tiende a distanciarse de las personas, y eso obviamente genera de repente reacciones más adversas. Voy a partir con esto, que tiene que ver con algo que de repente nos parece obvio, pero por obvio se nos olvida.
las políticas públicas suceden de manera oral o a partir de las palabras, si se quiere. Se escriben planes, programas, documentos, se mandan leyes, etc. Y funcionan también en el eje de los datos. Pero nosotros las personas funcionamos en el eje de las imágenes y de la historia. A mí no se me ocurriría salir a invitar a un grupo de amigos para que hagamos algo y mandarles tal vez un documento, no sé, pues le mando un emoticón, tal vez una copita de vino, así como vamos. Y me parece que en el mundo de la imagen y la historia habitamos como personas en un mundo en que nos interrelacionamos de esa manera. Entonces la pregunta es, si es que nosotros las personas habitamos en el mundo de la imagen y la historia, ¿por qué las políticas públicas no logran conectarse bien y siguen manteniéndose en el ideario de lo escrito, de las leyes y los datos? Y ahí yo creo que hay un tremendo desafío de cómo poder innovar para romper esa lógica. O sea, cómo uno puede innovar para que la relación entre el Estado y los ciudadanos, a través de los servicios, de las políticas, los instrumentos de política pública, ya sea a nivel nacional, regional y local, esté mejor conectado con sus necesidades. Y aquí yo les voy a contar algo que puede tener como una base más teórica, pero me importa poco en este sentido la teoría. Simplemente les traigo esta definición de innovación pública para que veamos después cuáles son las dificultades como operacionales que hay. Acá hay una persona que es un inglés que dice en el 2007 que innovación pública son nuevas ideas que son útiles para las personas y que se implementen, o sea, que sucedan, más que ser solo buenas ideas. Y en ese sentido aquí hay varias cosas. Primero, que sean nuevas ideas en el contexto donde están. Aquí la buena copia podría entrar también, pero tal vez lo más relevante es lo segundo que está ahí como en negritas o en blanquitas, que es que sean útiles para las personas, que les sirvan a las personas, que estén ajustadas a sus necesidades y finalmente que se implementen. Pero ¿qué es lo que pasa en el Estado? Tenemos casos en que si esta definición de innovación pública la aceptamos por correcta, pasa muchas veces que en el sector público estamos llenos de nuevas ideas. Los hay que hacer, hay que innovar, hay que hacer esto, hay que transformar esto, pero nos quedamos de repente en el plano de la súper buena idea y no hay ni un recurso para probar si esas ideas son útiles y menos para implementarlas. Esa es como una tipología de problemas que hay cuando nos enfrentamos a los temas de innovación. Segunda, como tipología de problema, es que para los que estén más familiarizados con la lógica del sector público, importa mucho ejecutar el presupuesto que uno tiene en el año, por lo tanto hay una urgencia media a presión para poder implementar los programas, las cosas que se presupuestaron en el año anterior. Y se implementan muchas cosas en el sector público, pero hay poco espacio para entender si esas implementaciones son nuevas, y no por esta cosa de que la novedad de por sí es importante, sino que porque agregan valor desde que transforman alguna situación, o hay poca margen para entender si es que son útiles para las personas. Y finalmente, que yo creo que este es como el peor de los mundos, que estamos llenos de nuevas ideas que parecen fantásticas en la cabeza de las personas, que se implementan, pero que no tenemos idea si es que son útiles para las personas. Entonces, dicho esto, yo, en el fondo, les quiero contar un poco qué sucede en las instituciones. Y la verdad es que la forma que tienen las instituciones o las personas para aproximarse a las soluciones de las cosas es siempre a partir de un supuesto. Y al final terminan pasando cosas como esta. A alguien se le tiene que haber ocurrido que era brillante en una fila para modificar el comportamiento y la conducta humana, poner estas señalizaciones para generar un distanciamiento. Pero algo pasa que ese supuesto le faltó entender dimensiones del comportamiento humano para que evitemos que pasara lo que pasó aquí, que al final nadie respetaba el distanciamiento. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces las cosas se hacen desde supuesto, desde el tomador de decisiones de política, en la MUNI, en el gobierno regional, en el gobierno central, en los ministerios, en las Ceremis, donde sea, y pocas veces tenemos espacio para probar qué es lo que le pasa a las personas con los supuestos que yo creo que debiesen aplicarse. Y en ese sentido, ¿cómo uno avanza hacia organizaciones públicas mejor conectadas con las necesidades de las personas? Y aquí yo les quiero introducir como un concepto que es a lo que me dedico hoy día y es un poco lo que inspiramos ahí un poco, creo, con el Laboratorio Gobierno, que Eduardo fue testigo, más que testigo, Eduardo fue un protagonista del Laboratorio Gobierno hace unos años.
que fue incorporar elementos de diseño. Y cuando hablo de diseño, hablo de la disciplina del diseño, de los diseñadores, de las personas que hacen desde una silla, una mesa, un sitio web, diseñan un lápiz, lo que sea. Personas que están en disciplinas creativas y que buscan agregar valor a partir del entendimiento de las necesidades de las personas. Entonces, en ese sentido, y aquí les quiero contar un poco qué es lo que yo veo que aporta el diseño. Lo primero es que aporta creatividad, pero con sentido y método. Las instituciones públicas son súper reacias a lo desestructurado. Y cuando uno dice innovemos o pongámonos creativos para buscar buenas soluciones, en general la gente que está tomando decisiones se asusta. Y se asusta porque dice, esto no es lineal, esto pareciera ser que es muy desestructurado y no sé cómo hacerlo. Lo bueno que tiene la disciplina del diseño es que aporta un método y un sentido para organizar procesos creativos. Lo segundo es que el diseño, inherentemente a su disciplina, pone a las personas al centro. O sea, yo si soy diseñador y quiero diseñar una silla y la quiero vender y quiero que esa silla se venda y la compren y la usen, yo necesito entender que la silla tiene que tener cierta altura y que es distinto vender una silla para América Latina, donde el promedio de altura es distinto al de Europa, por lo tanto tengo que probar cómo la gente se sienta y tengo que poner a las personas al centro de lo que yo quiero hacer. Y necesito diseñar con las personas al centro. Y esto significa, y aquí quiero hacer como un zoom a esto, significa entender las necesidades y derribar muchos supuestos para que el proceso de innovación sea más honesto. ¿Y qué significa esto? El Estado, yo les decía, y el sector público lleva mucho tiempo operando con datos agregados. Entonces hay entendimiento de la sociedad, de los fenómenos, de lo que nos pasa a las personas a partir de los datos agregados. Y miren este ejemplo. Acá yo puedo agregar al hombre 1 y al hombre 2, porque nacieron el mismo día, el mismo año, los dos son millonarios, los dos son casados en segundas nupcias, los dos tienen 2 hijos y los dos aman los perros. Y desde el punto de vista estadístico, esas dos personas podrían ser una sola persona, ¿cierto? Y cuando uno trabaja en el Estado, uno agarra bases de datos y te dicen, mira, aquí agarra esta encuesta y hay que hacerlo, y generemos una política pública a partir de cómo procesamos esta encuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Los datos agregados de repente esconden necesidades particulares de las personas. Y aquí, en el fondo, tenemos a dos personas que estadísticamente son iguales, pero sería muy torpe desde el punto de vista de las políticas públicas, ellos dos son ingleses, uno un príncipe, el otro un músico, etc. Sería muy torpe desde las políticas públicas generar soluciones o instrumentos o servicios para ellos, porque obviamente tienen necesidades distintas. Entonces digo esto porque aquí hay mucha tensión en esto de querer entender las necesidades de las personas. En tercer lugar, el diseño aporta lenguaje visual. Uno cuando va andando en la calle o sale a andar a la calle, las señales de tránsito no son escritas, son un símbolo. ¿Y por qué? Porque está demostrado que el cerebro procesa mucho más rápido las imágenes que las palabras. Entonces, en ese sentido, si nosotros las personas procesamos más rápido las imágenes que las palabras, ¿por qué las políticas públicas funcionan en el lenguaje de las palabras? Entonces, ¿qué es lo que aporta el diseño? Formas de comunicación que apelan a cómo nosotros mejor nos comportamos. Cuarto, el diseño busca generar prototipos, busca generar iteraciones, no se conforma con un producto a la primera, cosa que en las políticas públicas es muy complicado, porque uno quiere productos terminados, políticas públicas impecables, que ojalá no cambien, no muten, nadie las toque, que nadie te toque tu idea. En cambio, en el diseño, sí, mientras más gente intervenga mejor, porque lo enriquece. Y finalmente, el diseño requiere de nuevas formas de trabajo, de nuevas miradas. Para armar una silla no hay que solamente ser diseñador, hay que saber de productos, de materialidad, de cómo opera el mercado, de las ventas, de retail, de lo que sea. Hay que saber de muchas cosas en paralelo. Entonces, en ese sentido acá, hay como unos principios que yo creo que son importantes incorporarle a la lógica del Estado. Poner el foco en las personas, la co-creación, pensamiento sistémico y diverso, comprensión de la lógica organizacional y la experimentación. Pero acá viene la clásica pregunta. La gente dice, es que en el Estado no se puede innovar. Yo no puedo poner a las personas al centro porque tengo una cantidad de cosas que me lo imposibilitan. Y que yo le he llamado estos los pilares de la gestión. Y los pilares de la gestión son básicamente los equipos, la jerarquía, los controles, los plazos y los presupuestos. Yo no conozco a nadie en el sector público que alguna vez no haya dicho yo no puedo innovar y conectarme mejor con las personas, o porque mi equipo es malo, o porque mi jefe no entiende, o porque la Contraloría no entiende,
o porque necesito mucho plazo, o porque no tengo la plata para hacerlo o necesito una millonada de plata. Yo creo que eso es un gran mito. Y aquí les voy a contar, y con esto me paso un ejemplo, que es posible poner a las personas al centro con los equipos que uno tiene, con los jefes que uno tiene, con las contralorías que existen, en los plazos que hay y con los presupuestos que hay. Y aquí da lo mismo si uno lo hace en el gobierno central y uno alinea todas estas cosas, o si uno lo hace en un municipio. Da lo mismo la escala, la lógica es la misma, debiese ser la misma, de cómo uno logra diseñar con las personas en el centro y las involucra de una manera, en una lógica de co-creación, en el proceso de gestión de política. Y acá hay un tema, porque el modelo general de diseño y implementación de una mejora, de una política pública, un servicio en general es bien lineal. Y acá yo les voy a contar este ejemplo que hicimos con las cuentas de la luz a partir de un proceso de diseño de servicio, que lo que hicimos fue montar sobre un proceso lineal otro proceso lineal, pero que fuera creativo y que permitiera que la gente pudiese participar ocupando estos principios de diseño para pasar por estas 4 etapas: descubrir, formular, idear y entregar, y llegar a una solución en el mismo plazo que nos impuso un ministerio y un ministro, y que lo pudiésemos hacer involucrando a distintos actores y sin que fuera contraintuitivo para las autoridades del momento. Entonces, lo que yo les voy a contar acá, un caso, y con esto termino, el caso de las cuentas claras, simples y transparentes, que lo vimos en el Laboratorio de Gobierno el año 2015. ¿De qué se trataba este proyecto? Aparecía en el programa de gobierno, la presidenta Bachelet, en el segundo periodo, que las cuentas de la luz iban a ser más simples, claras y transparentes. Y se mandató al SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustible, que instruyen a las 34 compañías eléctricas a ejercer la ley eléctrica, básicamente, y al CERNAC, la Agencia Nacional del Consumidor. Ellos, el 2014, recibieron este mandato del programa y les dijeron: las cuentas de la luz deben ser más simples, claras y transparentes. ¿Qué es lo que hicieron? Una encuesta nacional, 30.000 hogares, y confirmaron que el 51% de los ciudadanos no entiende las cuentas de la luz. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos se enfrentaron al problema y lo que hicieron fue, intuitivamente, agrandar la letra. Y cuando se dieron cuenta que no sabían si se ajustaba a las necesidades de las personas o si agrandar la letra resolvía que las cuentas de la luz fueran más simples, claras y transparentes, empezamos a trabajar juntos desde el Laboratorio de Gobierno y les ofrecimos esta metodología de estos 2 diamantes que les estaba mostrando. Y en ese sentido, lo que hicimos fue desechar esta hipótesis de que agrandar la letra resolvía el problema, y salimos a descubrir en 7 regiones del país cuáles eran las motivaciones, los intereses, los desafíos de distintos usuarios, agrupaciones de consumidores, funcionarios públicos, distintas personas, adultos mayores, parejas jóvenes sin hijos, parejas con hijos, personas solas, etcétera, para ver qué emoción existía y qué necesidades y anhelos tenían con la cuenta de la luz. Con eso logramos formular y entender mejor el problema, y nos dimos cuenta que el problema tenía 3 características principales. Primero, la gente no entendía las palabras. Estaban escritos por abogados expertos en electricidad y las cuentas eran la copia de eso, por lo tanto era obvio que la gente y nosotros como ciudadanos era muy difícil entenderla. Lo segundo es que la gente, cuando se enfrentaba a la cuenta de la luz, no le quedaba claro que se trataba de la cuenta de la luz. El caso más emblemático nos pasó en todas las regiones distintas a la metropolitana, donde salimos a hacer estos talleres de descubrimiento, que toda la gente nos decía: ¿por qué yo tengo que pagar el Transantiago desde regiones? Y entendimos rápidamente que un cobro muy importante de la cuenta de la luz tenía que ver por cobro por sistema troncal. Entonces la gente veía en las noticias Transantiago, troncal, y decía: ¿por qué yo tengo que pagar esto? Y había una confusión generalizada del servicio y pensaban que en esa cuenta pagaban y subsidiaban el transporte. Y finalmente había una sensación de desconfianza. Esto pasó en el periodo de la colusión de los pollos, del confort, de todo. Entonces decían: ¿saben qué más? Aquí nos están cagando, no entiendo, y por lo tanto yo no confío en el sistema, no distingo si es empresa o gobierno, todos nos están cagando. ¿Qué es lo que hicimos con esto, con este problema reformulado? Salimos nuevamente a estas 7 regiones a co-crear con los usuarios y con los funcionarios. Y ahí tuvimos distintos talleres. Un taller en el Quisco, donde probamos distintas funcionalidades de la cuenta. Empezamos a darnos cuenta que la gente se cambiaba de comuna y la cuenta les cambiaba de diseño, por lo tanto nos dimos cuenta que había que unificar las 34 cuentas de la luz en todo Chile, independiente de la compañía que prestara el servicio. Trabajamos con distintas técnicas de jerarquía de la información,
lo validamos con asociaciones de consumidores, etc. Y finalmente empezamos a desarrollar estos prototipos. Primero los dibujamos, después los fuimos trabajando, finalmente desarrollamos un prototipo más avanzado que lo probamos en 3 comunas, en Arica, en Puente Alto, en Santiago y en Aysén. Y ahí lo lanzamos con el superintendente de Electricidad y Combustible y el entonces ministro Pacheco. Hicimos un experimento, evaluamos la cuenta antigua con la cuenta nueva y en términos de confianza crecimos un 23%, en entendimiento un 22,5%, en claridad 25,4% y finalmente en transparencia casi un 30%. Con esos datos, después de un proceso donde participaron más de 200 personas a lo largo de todo Chile, de las compañías de electricidad, funcionarios públicos, asociaciones de consumidores, dirigentes vecinales, vecinos de distintas partes de Chile, dijimos, perfecto, ya están las condiciones para ahora lanzar esta nueva cuenta de la luz, que se lanzó con la presidenta Bachelet y con todas las personas que habían participado del proceso, como una primera forma de demostrar que un instrumento de política pública, en este caso una cuenta de la luz, que es bien discreto, es bien sencillo, sí se puede hacer con los ciudadanos, con los vecinos, y sí se puede modificar en favor de ellos para que obviamente los beneficie y les agregue valor a ellos. Aquí yo me quiero quedar, y con esto termino en los últimos 2 minutos que me quedan, con 2 reflexiones. Yo me he topado mucho con esta primera definición, que de gente que en las comunas, y esto me pasó hace poco, estábamos trabajando en una comuna, acá de Santiago, entregamos un proyecto de una nueva solución, de un nuevo servicio, etc. Y una de las personas, un asesor del alcalde, me dice, oye, me encanta esto que están proponiendo, lo encuentro realmente fabuloso. Me dice, pero eso no es para esta comuna, esto es mucho para los vecinos de la comuna. Y aquí yo creo que hay un tema que es bien complicado, que es bien jodido, que estamos mal acostumbrados a diseñar servicios penca y precarios para comunas pobres. Entonces, como que cuando uno dice yo quiero mejorar la calidad de los servicios, diseñar de un Estado al servicio de las personas, uno empieza a decir, chuta, pero las comunas son todas iguales o no son todas iguales. ¿Queremos servicios de calidad o no queremos servicios de calidad? Entonces aquí hay un tema que yo digo, ojo, porque de repente podemos ser presos de mucho prejuicio de que no podemos diseñar cosas de altísimo estándar porque la comuna es pobre. Ahí yo creo que hay un mito que hay que derribar. Yo creo que sí se puede diseñar cosas de altísima calidad, da lo mismo la comuna donde uno la está diseñando o el ministerio donde lo está haciendo, la localidad donde la está implementando. Yo creo que todos tenemos derecho al acceso de bienes y servicios públicos de calidad, ojalá construidos y diseñados por los propios vecinos. Y lo segundo es que hay un tema que yo he escuchado mucho últimamente, y sobre todo con este show que ha habido del reparto de las cajas por parte del gobierno, que mucha gente empieza a decir, bueno, es que aquí faltaron los ingenieros como para poner orden en la logística. Yo creo que obviamente el problema de las cajas es bochornoso por diversas razones. Uno de ellos el problema logístico y la falta de planificación logística. Pero yo creo que el principal problema que tienen las cajas es que nadie le preguntó a los que iban a recibir las cajas qué tipo de cosas necesitaban, en qué tiempo las necesitaban, si necesitaban productos, necesitaban plata, qué tipo de familia o qué personas componen el hogar donde están, por lo tanto, qué tipo de ayuda se necesita. Entonces acá esto que de repente uno tiende a decir, no, es que cuando quedan problemas en el Estado son solo problemas como de logística, que no se planificaron bien. Yo digo, ojo, no solamente las cosas se planifican mal, las cosas también se salen mal porque los que toman decisiones, los expertos, no son expertos tampoco en el comportamiento de las personas. Y ahí yo creo que hay un tema súper relevante de poder incorporar en los tomadores de decisiones gente preparada en el comportamiento de las personas, que entienda que hay necesidades distintas y que permita que los ciudadanos sí pueden participar de los procesos de diseño de servicios, de soluciones, porque al final ellos son quienes mejores saben, nosotros los ciudadanos, qué cosas necesitamos y no un tomador de decisiones que en abstracto se imagina en base a sus supuestos, en base a su mapa mental, desconociendo una realidad muy particular. Entonces la invitación es esa, a provocarlos un poco con estos elementos y tratar de generar una conversa que nos permita profundizar un poquito más en
cuáles son los desafíos de la gestión pública y de cómo poder involucrar más a las personas en este proceso de innovación en el sector público. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Felipe. Nos quedó súper claro, además muy didáctica tu presentación. Vamos a dar la posibilidad a las personas que están a través de Facebook Live y las que están acá en el chat. Ya me han mandado algunas preguntas y también vamos a dar la posibilidad de que aquellos que quieran preguntar directamente o hacer algún comentario, Juan Felipe, lo puedan hacer. Recordar que Claudio Rodríguez, que está acá dentro del grupo, va a estar contactándolos justamente para que no se asusten, los va a estar contactando de seguro individualmente para ofrecerles la posibilidad de ayudarlos si que quieren integrar Fuerza Común, que es este movimiento ciudadano que organiza este tipo de actividades, de diálogos para poder intencionar el debate, como dijo Juan Felipe. Damos la palabra si es que alguien quiere consultar y si no partimos con las preguntas que están en el chat. Están todos calladitos. Vamos a partir con las preguntas del chat, Juan Felipe. ¿Ya? Ya, mira, hay una consulta que dice, desde el punto de vista de los servicios, ¿cómo se explica el distanciamiento o la mala sintonía entre el Estado y la ciudadanía? ¿Qué tipo de asesoría debiesen tener los congresistas cada vez que se aprueba una ley que fija nuevos servicios? Esa es una pregunta que realizaron. Okay. ¿Te doy la otra o quieres ir consultando? Sí, porque son varias las que hicieron, pero te voy a dar unas dos. Dale. ¿Por qué hay servicios esenciales que están tan atrasados en términos de tramitación, como por ejemplo el COMPIN? ¿Cómo define el Estado las instituciones para invertir en modernización? Te dejo esas dos primero. Ok. A ver, respecto a lo primero, esto de los congresistas y los servicios, yo creo que hay una brecha gigantesca hoy día entre el proceso para elaborar un servicio y lo que le pasa a las personas en la vida cotidiana. O sea, los proyectos que salen del Ejecutivo, en general, les piden minutas a los expertos sectoriales, las procesan en la Secretaría General de Presidencia, se mandan al Congreso, se mejoran, invitan gente a las comisiones, pero por alguna razón invitan mucha gente que si bien tiene conocimiento experto en cosas muy concretas en general en las comisiones, al final de cuentas, la forma en que tiene el Congreso para aproximarse a la vida cotidiana de las personas es todavía muy distante. Porque yo creo que aquí el problema no es entender la evidencia para tomar buenas decisiones. Yo creo que aquí la brecha que hay es cómo tanto el gobierno como los legisladores entienden qué es lo que le pasa a las personas día a día interactuando con las reglas del juego que ellos están dictando. ¿Cómo hacerse cargo de eso? Yo creo que a mí me encantaría, y de hecho parte de las cosas que no pudimos hacer cuando montamos el laboratorio de gobierno era crear un laboratorio prelegislativo. En el fondo, antes de que se redacte un proyecto de ley, probar primero si eso va a resolver un problema que existe, porque de repente pasan las políticas públicas que hay muchas soluciones para problemas que no existen, primera cosa. Y lo segundo, para que ya llegue al Congreso con algún proceso similar, por ejemplo, al que hubo en de las cuentas de la luz, donde ya haya participado mucha gente, cosa que haya un componente ciudadano real de la vida cotidiana de las personas que sea como inderribable. Yo creo que ahí hay mucho por hacer todavía. Hay muchos, obviamente, parlamentarios que están pensando en esto, pero hay una inercia de entender las políticas públicas como un acto meramente teórico que al final es muy fuerte y es muy poderoso. Y al final acá tiene mucho que ver también con qué espacios abren las personas que están a cargo en el Ejecutivo, en el Legislativo, para poder generar nuevas prácticas que permitan entender las dimensiones de las políticas en una mirada más concreta. Y respecto a lo que preguntaban de la modernización y los servicios esenciales, yo te diría que, a ver, yo creo que se ha avanzado en algunas cosas, pero aquí yo creo que falta
yo creo que es un tema, es bien político este tema. Mientras alguien con poder en el gobierno, y cuando digo con poder es que esté sentado en la moneda, no entienda que la modernización del Estado es un tema de derechos humanos, de acceso a los servicios, este tema no va a ser lo relevante que yo entiendo que tú preguntabas, la pregunta debiese ser. Y eso va a seguir replicando esto que tenemos hoy día, que al final las mejoras son incrementales, las mejoras son de a poquitito, que por cada periodo presidencial se alcanza solamente a innovar o transformar un servicio. No sé, yo creo que el IPS ha mejorado muchísimo, pero hay otros servicios, no sé, pues el COMPIN, como tú lo decías en el ejemplo, es un desastre. Es un desastre por donde se le mire, o sea, no está pensado desde una lógica de cómo las personas necesitan hacer sus trámites. De hecho, habría que preguntarse por qué hacemos trámites, por qué existen los trámites, siendo que muchos de esos trámites pudiesen no existir. Entonces, yo digo, acá hay un tema de legitimidad de estas soluciones y de poder. Yo echo de menos que el tema de la modernización del Estado tenga la relevancia que debiese tener. Yo creo que se ha avanzado, pero con mucha frustración yo digo que no se ha avanzado con la profundidad que se requiere y con la fuerza que se requiere. Espero haber respondido ahí. Sí, perfecto, Juan Felipe, gracias. Juan Marcelo está pidiendo la palabra. Juan Marcelo, si puedes, por favor, hacer la consulta o comentario que tienes. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Un tema interesantísimo, de verdad interesantísimo. Creo que ha acertado muchas cosas con respecto al entendimiento de la gente hacia, o acercar la gente hacia el gobierno. Dos cosas bien importantes. La primera de ellas, es extraño cómo en Chile el gobierno trata sus políticas públicas. Y esto te lo digo porque tuve la oportunidad de hacer un diplomado en España y lo que yo decía, se hacía. Pero aquí en Chile, lo que uno dice, no se hace y después hay que preguntar. Entonces, respecto a esto, ¿cuál es la forma o actividad para acercar el gobierno hacia la gente y aterrizar precisamente estas políticas públicas y que sean efectivamente orientadas y no focalizadas? Porque pensando en eso, ¿existe alguna propuesta del gobierno hacia la mejora de esto? Juan Felipe, hay otra palabra pedida también. No sé si quieres aprovechar las dos. Gracias, Juan Marcelo. Aprovechemos las dos, porque de repente pueden ahí complementarse y puede ser más enriquecedor. Ya, entonces le damos la palabra a Manuel Toro, que también estaba pidiendo. Está ahí Manuel Toro. Adelante, Manuel. Andrea Inbrems también. Gracias. Hola, buenas tardes. Mira, te quería hacer una pregunta, quizás complementaria, quizás no, pero tiene que ver con esta confianza en torno a la política pública, y quizás escapa un poco a lo que tú estabas presentando, pero desde mi opinión tiene mucha relación. Por ejemplo, cuando aparece desde lo técnico del Estado, más allá de una orientación política, pero desde lo técnico, por ejemplo, a avanzar hacia la instalación de un modelo de presupuesto en base cero y que no tengamos que estar teniendo una copia de los presupuestos de todos los servicios públicos del Estado, que los que trabajamos en él sabemos que es algo muy recurrente. O sea, si yo hoy tengo 100, el próximo año voy a tener 100 otra vez, o 110, más allá de las actividades que yo vaya a hacer. Entonces, cuando se plantea, por eso lo digo, más allá del enfoque político del gobierno, sino mirándolo como Estado, cuando se plantea la gestión de un presupuesto en base cero, en donde yo como servicio debo argumentar las acciones que voy a realizar, se genera un bloque prácticamente en torno a ir contra una política pública presupuestaria, en este caso, que podría tender a mejorar la confianza de la ciudadanía para con los servicios públicos, porque se entiende, o se subentiende, que los servicios van a argumentar las actividades que van a realizar y por ende van a utilizar el presupuesto en lo que dicen que van a hacer. No sé si te explico.
Gracias, Manuel. Juan Felipe, mira, Andrea debe ser, no sé si es así el nombre, también está pidiendo la palabra, pero me gustaría que primero puedas contestar el comentario o consulta que hizo Juan Marcelo y Manuel Toro, y después le damos la palabra a Andrea. No sé si será Andrea, y para mí que está con otro nombre. Yo dije debe ser nombre en francés. Adelante, Juan Felipe. Ok, a ver, Juan Marcelo, súper interesante lo que tú planteas. A ver, yo creo que hoy día el gobierno tiene un dispositivo, o sea, creo que dependiente que ahora puede que uno discuta si te gusta o no el enfoque, lo que hace el laboratorio gobierno yo creo que apunta en ese sentido. El tema es que el Estado chileno es grande, o sea, son 880.000 personas en todo Chile, juntando las Fuerzas Armadas, salud, educación y toda la gente que trabaja desplegado en todas las regiones. O sea, el Estado emplea mucha gente. Y con esto te quiero decir que es un buque muy grande. Y entonces yo creo que la pregunta es cómo uno avanza a que esto que estamos hablando hoy día, el cual nos emociona de que pueda suceder y pasar, no sea la excepción y sea la norma. Yo creo que ahí hay una pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que, por ejemplo, esto que vimos en las cuentas de la luz, no sea un caso aislado, sino que efectivamente sea la lógica en que el Estado trabaja? Yo aquí sí quiero como recordar nomás que fue la instancia donde nos conocimos con Eduardo González, que fue la red de innovadores públicos, que de hecho aprovecho de pasar el dato, que es una red que hoy día agrupa a personas que están motivadas por transformar el Estado, ya sean funcionarios o servidores públicos o no. Y esa red tiene una particularidad que la creamos ahí en el laboratorio gobierno, y que es que uno puede ver todo el talento transformador que existe en el Estado. Como esto que yo les mostraba al inicio, esta gente como apaleando para abajo y para arriba, como los escombros, como de manera como bien burda, que es una caricatura que a mí en el fondo no me gusta, porque yo sí he visto, y esto sí tengo mucha evidencia, de que hay mucho talento ninguneado en el sector público. Y ahí yo creo que hay un desafío de cómo uno logra que ese talento ninguneado, desapercibido del sector público, sea protagonista. Y yo creo que, respondiendo un poco a lo que decía antes, o sea, aquí yo creo que tiene que haber un poco más de poder en este tipo de temas. O sea, el poder yo creo que es central. Esta cuestión no es solamente que aparezca escrito en un programa, o sea, si esto no tiene un correlato de poder en la gestión, y cuando digo en la gestión es cómo se organiza ya el gobierno, al final termina siendo un chiste. Y me paso también con lo que dice Manuela. Yo ahí creo entender un poco lo que dijiste, Manuel, fondo esto de la confianza, de cómo si uno mejora un ejercicio presupuestario y lo hace más transparente y en el fondo es más realista, genera confianza. Yo aquí tengo dos comentarios. Yo creo que para los ciudadanos y para todos nosotros, los presupuestos, yo creo que no hay nada más lejano, pero lejano así, lejano del quehacer de las políticas públicas que la dimensión presupuestaria de las políticas públicas. Como en términos del nivel de preocupaciones que tienen las personas respecto a servicios, etc. Pero sí tú planteaste un tema que yo creo que es súper relevante, que es mi segundo comentario. Yo creo que la transparencia hoy día, yo creo que es un requisito ineludible para generar confianza. O sea, todo el bochorno que hemos visto, o al menos en mi opinión muy personal, que me ha tocado ver en el manejo de la pandemia desde el punto de vista de la comunicación, de lo poco transparente que ha sido, yo digo, esto lo único que hace es que atenta contra la confianza. Entonces yo digo, la confianza acá, porque obviamente se requiere, y esta cuestión, para nosotros cuando armamos el laboratorio gobierno, el tema del capital social era fundamental. Nosotros entendíamos que era imposible innovar en cualquier organización, pero sobre todo en el sector público, si es que la gente no confía entre ellos. Y yo creo que ahí cualquier iniciativa que apunte a promover la confianza a partir de la transparencia, de la claridad y de la honestidad, yo creo que es fundamental. Aquí te voy a hacer ¿Y por qué te digo el tema de la honestidad? Porque a mí me tocó coordinar muchos procesos como participativos y de co-creación. Y hay harto mito ahí, como que está este mito de que hay que promover la participación ciudadana, así como en abstracto, y que tenemos la ley 24.000 y tanto, y con eso ya se garantiza que todo el mundo participa. Eso es mentira. Hay gente que quiere gritar fuerte una vez, hay gente que quiere acompañarte en un proceso de 2 semanas,
hay gente que quiere participar y dar su opinión 3 veces en un año, y hay gente que quiere asociarse contigo. Pero por alguna razón, la respuesta del Estado siempre es homogénea. Y siempre es como, voy a abrir las puertas para que todos participen. Y yo creo que hay que ser bien honesto también en a qué uno invita a la gente a participar. Y yo creo que hay que ser honesto, y nosotros nos tocó mucho en el Laboratorio de Gobierno y mi experiencia ahí en el Estado, que uno tiene que ser transparente y honesto en decirle a las personas, yo te voy a invitar una sola vez en este proyecto para que me des tu opinión y después no te voy a invitar más y la única forma de comunicarme contigo es que te voy a mandar los resultados en 3 meses más. Hay gente que se le chupa decir eso, porque dice, pucha, yo prefiero mentirle y decirles que lo voy a estar invitando. Es mentira esa cuestión. Y al final, mientras más honesto uno sea, aún en la crudeza de las decisiones y de la comunicación, más confianza se genera. Yo creo que ahí hay un tema como que se habla poco, creo, en la gestión pública. Esto de la honestidad para comunicar cosas desagradables. Que hoy día yo creo que ya estamos como en el opuesto. O sea, yo creo que estamos hoy día con un gobierno que es fenomenal en comunicar y hacernos ver cosas o disfrazarnos cosas que son muy desagradables, pero nos hace ver como si fuera la panacea, la última chupada del mate. Y lo único que genera es desconfianza. Si no somos tontos, si la gente no es tonta. Entonces yo digo, ante las dificultades, transparencia y honestidad, para el presupuesto, para invitar, para participar, para diseñar, para gestionar. No sé, eso como, así como reflexiones, como provocaciones que pueden, no sé. Gracias, Juan Felipe. Hay 2 personas que tienen pedida la palabra, que no es Andrea, pero figura como Andrea, y Claudio Rodríguez también, que tiene pedida la palabra. Parte nomás. Andrea te voy a decir, no sé el nombre. Tengo la voz un poco ronca para ser Andrea, pero igual ya cacharon que me robé el peso de mi polola. ¿Cuál es tu nombre? Danilo, mi nombre es Danilo. Danilo Andrea. Sí, bueno, Danilo Andrea Indreams, tengo de todos nombres. Muy buena partiendo primero, muy buena la exposición. Me tocó trabajar un tiempo también en sector público, en municipalidad, en Placilla, en la sexta región, y tengo más que claro, o sea, más o menos claro cómo es la aplicación de políticas públicas ahí. Mi duda es si, en cuanto a la Constitución, la de ahora, por ejemplo, si te pone trabas para la aplicación de planes o de diseño en general, y bueno, entrando a una eventual nueva Constitución, que esperemos que así sea, ¿qué esperarías tú como una base firme para que esto como utopía de que la gente participe y podamos lograr mejores aplicaciones de las políticas públicas? ¿Qué esperarías tú como una base firme para garantizar que sí tengamos participación, pero que no solamente se quede en el decir vamos a participar, tenemos un lindo plan, sino que se aplique desde la base hasta lograr el objetivo final? Eso. Gracias, Danilo. Seguimos con Claudio. No, bajo la mano, Claudio. No, sí, ya estaba con el micrófono bloqueado. Bueno, yo no tengo preguntas, solamente quería comentar que yo no conocía a Juan Felipe, pero tuve la oportunidad de saber de los logros que ellos tuvieron trabajando en la Municipalidad de Peñalolén y cómo le cambiaron la cara a ese municipio y en relación a atención a la gente de Peñalolén. Y además me dio una tremenda emoción saber que trabajó con un hermano mío que falleció. Tranquilo, Claudio, sí. No hay problema. Gracias por compartir. A lo mejor te acuerdas, Juan Felipe. Sí, el Lucho Carrasco, gran mentor, gran profe, gran maestro. Así que te mando un abrazo grande, Claudio, que no nos hemos conocido, pero me emocionaste también ahí con tus palabras, porque yo creo que el Lucho nos tocó a varios, pues él nos ayudó mucho, que es un tema que se habla poco, pero que bueno que lo planteaste. Ya voy a volver contigo, Danilo, que tiene que ver con las emociones en la política.
Y yo creo que si hay algo que nos tocó hacer en Peñalolén, y yo creo que el Lucho fue uno de los artífices, es que nos ayudó a no perder el corazón en las cosas que hacíamos. Porque de repente en la gestión pública uno se va en el hacer todo el rato y se te olvida por qué estás haciendo las cosas. Y ahí el Lucho, yo creo que yo estuve 6 años, 7 años, casi 7 años. Era de esas personas que era parte del equipo y que nos ayudó mucho a no perder ese foco de entender que hay una capa humana de las políticas que es súper relevante, que es en el fondo cómo uno se conecta con las personas. Así que, pues te mando un abrazo, Claudio. Un abrazo virtual que ojalá después se transforme en un abrazo personal en algún minuto. Sí. Y respecto a lo que decís tú, Danilo, mira, yo aquí me estáis preguntando de cosas que yo, o sea, de derecho constitucional, no cacho nada, o sea, nada. Yo sí hay un tema que, pero sí cacho una cosa, que, y esto es como de mi formación de historiador. Chile es el único país del mundo, te diría yo, y creo que de América Latina al menos, en que vende sus leyes en las calles, en los kioscos de las ciudades. Esa cuestión tú no la veías en otras partes del mundo. Yo creo que nosotros estamos mal acostumbrados a que todo tiene que quedar en la ley. En circunstancias que si uno empieza a mirar la historia constitucional de otros países, pareciera ser, y esta es una corriente en la cual yo adscribo, que mientras menos cosas tenga escrita la Constitución, mejor. Se promueven mayores espacios de entendimiento entre las personas. Y hay menos vicios, porque en el fondo escrita la ley echa la trampa. Entonces, yo tiendo a pensar que hoy día nosotros estamos como presos de una legitis que nos tiene realmente asfixiados. Y respecto a lo que tú preguntáis en específico, así como si esta constitución o las leyes en general promueven o no la participación, yo te diría que da lo mismo, creo yo. O sea, hoy día hay experiencias fabulosas de participación ciudadana y hay experiencias nefastas de participación ciudadana con la misma constitución de la dictadura que tenemos. No pasa por eso, creo yo. Yo creo que tiene mucho más que ver con la capacidad que tengan las personas. Y aquí yo creo que hay un tema que es fundamental. Uno cree que se requiere mucho liderazgo y mucha autoridad para promover la participación. Yo creo que se requieren dos atributos totalmente opuestos. Se requiere mucha humildad y mucha articulación. En el fondo se requiere menos ansias de protagonismo. Para que los procesos participativos resulten, quien los convoca no tiene que ser el protagonista. Yo creo que para eso puede haber cualquier constitución, creo yo. Porque al final es la vocación y la necesidad genuina que tenemos las personas de poder coordinarnos para transformar el estado de las cosas. Así que, sin saber nada de leyes, yo solo mirando lo que ha pasado como en la historia más de la participación en las últimas décadas, yo creo que la Constitución para este tema es irrelevante. Tiendo a pensar, y espero que siga siendo irrelevante. Ojalá que no nos digan por Constitución que hay que juntarnos a participar y un proceso que es vivo quede así reglado, normado y paso a paso. Que no quede en letra muerta. Exacto. Vamos a aprovechar de saludar, se nos unió Cristian Andrade del CEFAM de Coltauco. Qué bueno tener gente de comunas también acá, Cristian. Te agradecemos que te hayas sumado a la conversación. Mira, ya estamos por cerrar, Juan Felipe. Voy a comentar algunas de las cosas que escribieron acá en el chat. Hay una que dice, una de las manifestaciones del estallido social recae también en la falta de sintonía respecto de las necesidades de las personas y lo que entrega el Estado. ¿Cuáles son los cambios que se deben generar en el Estado para lograr esa sintonía necesaria para avanzar de mejor manera? Es un poco lo que contestaste, creo yo, hace un momento, ¿no? Sí, más o menos. Igual, ¿cierto? Igual hay un tema ya o sea, nosotros estamos viviendo una olla a presión que estalló un poquito en octubre y yo creo que no va a dejar de estallar en un tiempo más si es que el proceso constituyente no logra encauzar mucho malestar que existe. Y yo creo que es que al Estado y a la política
como que se le olvidó hablar de las personas. Como que se habla de las cosas y no de las personas. Entonces ahí yo creo que hay un tema de volver, o sea, yo espero que este proceso constituyente nos haga volver a hablar sobre las comunidades, los barrios, las personas, nuestras necesidades. Ahí yo creo que hay un tema en que el Estado como que ha estado un poquito distante y donde hay mucho por crecer, creo yo. Exacto. Y cerramos con esto, Juan Felipe, porque no me alcanzará a leer todo, pero cerramos con esto, dice cómo potenciar la participación ciudadana en los territorios comunales para mejorar la calidad de vida, ya sea desde salud o vocaciones territoriales que den mayor sustentabilidad. Yo creo que ahí hay una responsabilidad primero de quienes tienen la misión de proponer políticas locales. O sea, yo creo que aquí los municipios, los alcaldes, los equipos municipales tienen la primera responsabilidad de ser ellos de convocar. Yo creo que es ineludible. Obviamente puede existir procesos donde la gente se autoconvoca y se generan procesos participativos comunitarios, barriales, territoriales, ciudadanos, pero al final las transformaciones en los territorios, o sea, uno no puede desconocer el valor de la política en la sociedad. Y existe política a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Y a nivel local es súper importante que los alcaldes no renuncien a hacer política. Y yo creo que hay buenos ejemplos de alcaldes que no han renunciado a hacer política, algunos de la región metropolitana, o sea, me parece Jadwe, la Claudia Pizarro, Claudio Castro en Renca, que son Carola Leitao en Peñalolén, que son alcaldes y alcaldesas que se toman en serio que ellos trabajan para ciudadanos, que no trabajan para su nuevo cargo, para ser diputados después, o para ser presidente, o para ser gore, o lo que sea. Y ahí yo creo que hay un tema también, como de hacer política. Pareciera ser que hoy día yo encuentro un chiste en el debate nacional, los mismos políticos diciendo, el ministro del Interior diciendo, el problema en los últimos 4 meses es que se politizó el debate, el ministro del Interior a cargo de la política. Entonces uno dice, estamos mal, po. O sea, necesitamos más política en esta cuestión. Necesitamos que los políticos hagan política. Y hacer política es pensar en transformaciones para la gente, con la gente. Y ahí yo digo como que nos metimos en un buenismo nacional un poquito peligroso. Como de, oye, no confrontemos ideas, dedito para arriba todo el rato, lo está diciendo súper bien, oye, pero y que la gente se joda, pues. No, pues. Yo digo, ahí hay que volver a mirar a las personas y los alcaldes, yo creo que tienen una misión hoy día fundamental. Y ojo, yo creo que los alcaldes vienen demostrando que ellos son los que se van a echar al hombro las comunas por un buen tiempo desde octubre. O sea, ellos convocaron un plebiscito al margen del gobierno y el gobierno terminó reaccionando mal y fueron los propios alcaldes, de derecha, izquierda, de todos lados. Ellos terminaron dando el tono de cómo debía ser el enfoque para enfrentar la pandemia a nivel comunal y territorial. Ellos fueron los que finalmente le demostraron al gobierno que el tema de las cajas era un desastre. O sea, hay un poder ahí. Yo digo, ese poder hay que ocuparlo, y hay que ocuparlo y distribuirlo mejor. Y si queremos promover más participación, yo creo que hay que seguir como la senda de muchos líderes comunales que lo han venido haciendo con mucho éxito. Yo creo que ahí hay una clave importante que replicar. Eso podría decir. Gracias, Juan Felipe. Vamos a saludar a la gente que nos ha estado siguiendo a través de Facebook Live, también a todos los que han estado escuchando atentamente, y ya estamos por finalizar. Vamos a tomar una fotito de rigor antes de cederle la palabra a Claudio para que se pueda despedir, que es el encargado de captación acá en la región de O'Higgins, y Eduardo, que es el coordinador, nos va a tomar la fotito. Eduardo, tú nos dices para que nos peinemos un poco y salgamos bien en la foto. Sí, por favor, peínense. No, chiquillos. Los que puedan abrir sus cámaras, porfa, para poder tomar una foto, dejar un registro. Después igual le podemos mandar también este conversatorio que va a estar, que también se está transmitiendo en YouTube, ¿no? Así que ahí tenemos, digamos, como harta difusión, hartos canales así en los cuales estamos, así que va a quedar como grabado este tremendo diálogo que hemos tenido, así que le vamos a pedir a quienes quieran también abrir, digamos, sus cámaras y poder dejar un registro importante. Bueno, Mariano, digamos, ahí está con su fotografía, está también... Los que puedan. Camila, sí, pero le pedimos a Sandra, a la Vale, no sé, alguien más, igual la voy a tomar, ¿eh? Y a los que se puedan peinar también. No perder tanto tiempo. Así que ahí va a ir, 1, 2, 3, ahí está, ya. Igual la tomé, ahí llegaron otros. La voy a tomar de nuevo. Es 1, 2, 3, como 1, 2, 3, momia es.
¿Nada que ver? Ya, dale. Sí. Pero ahí voy otra vez. Ahí va, 1, 2, 3. Ya, muchas gracias. Se pasaron, muy amables. Claudio, cierra con tu despedida para que podamos dar las gracias también a todos quienes nos acompañaron. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por darnos este momento tan interesante, tan instructivo y para mí especialmente emocionante. También quiero dar las gracias a todos los participantes que interactuaron y que me respondieron en los chats y que me dejaron los datos. Así que muy agradecidos y bienvenidos a estos conversatorios. Vamos a seguir tratando temas tan interesantes como lo que nos habló hoy día Juan Felipe. Así que por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en otro conversatorio de Fuerza Común O'Higgins. Exactamente, y la otra semana te vamos a invitar, Juan Felipe, porque va a estar Daniel Stingo con nosotros conversando el día viernes a las 7 de la tarde. Para todos los que están hoy día, también recordarles que el viernes ya vamos a subir toda la información a nuestras redes sociales de Fuerza Común O'Higgins, en Facebook y en Instagram, y también lo pueden ver a través de las redes sociales de Fuerza Común Nacional. Y en la página web www.fuerzacomún.cl van a poder encontrar mayor información si ustedes quisieran ser parte de este movimiento ciudadano, que nos interesa mucho que ustedes puedan sumarse, porque no hay que quedarse solamente en la crítica y en el cacerolazo, que ha funcionado por lo demás, sino que también hay que movilizarse y tratar de hacer presión por las vías formales. Y en este caso la vía formal es tratar de participar en el plebiscito con voz y votos. Por eso los instamos y los llamamos a que puedan ser parte de Fuerza Común. Ahí está el WhatsApp también de Plaza O'Higgins. Claudio está a cargo de ese WhatsApp y pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran. Voy a dar el número del WhatsApp para que lo anoten, más 569 30 25 30 03. Ese es el WhatsApp si quisieran hacer consultas, más 569 30 25 30 03. Y sin más, les damos las gracias a todos, muy agradecido por haber estado acompañándonos hoy día, y los esperamos el viernes, pues, el viernes a las 7 de la tarde con Stingo, que va a estar conversando también un poco más desde el punto de vista legislativo. No sé si queda algo, Edu. No. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, estamos a su disposición, así como lo decía. Muchas gracias, Juan Felipe, por estar aquí hoy día también, acompañarnos y ser parte, digamos, de este tremendo espacio. Esperamos seguir contando contigo. Esto va a ir creciendo también, porque la gente cada día, digamos, va a querer también saber más, y creemos, digamos, que hay que ir aterrizando estas conversaciones hacia los territorios, hacia, digamos, las localidades, y tu aporte ha sido muy potente, muy clarificador, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Entretenido. Gracias, Juan Felipe. Vamos a estar próximamente contigo de nuevo. Un abrazo, cuídense todos, que estén muy bien. Igual. Igual para ustedes. Chao. Como que cuando uno termina, es como que podría poner música, pero no. Como que cuando uno se va, ¿no?